El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:22 en la mañana. Se fue rapidísimo la parte de la lectura de noticias. Saludo cordialmente a quienes están ya unidos con nosotros. Estamos tanto en nuestra transmisión de YouTube, en el canal de YouTube de Majestad Radio. Pueden suscribirse por favor a nuestro canal. Poquito a poco estamos generando pues la viralización correspondiente a través de nuestro canal de YouTube de Majestad Radio, que lo implementamos hace poquitas semanas nomás. E igualmente la fanpage de Facebook, que ustedes ya la conocen, ¿no? La fanpage a través de la cual ustedes cada día se conectan. Les envío un abrazo a la distancia. Hasta desde Montañita nos escriben, ¿ah? Atención, Jacobo García. Hasta de su tierra, de Montañita. Nos están escribiendo. Bueno, muchas gracias por la generosa sintonía, por los saludos, por los mensajes. Nos escriben también desde Guayaquil. En Guayaquil no tenemos señal abierta, pero nos siguen a través de la transmisión de nuestras plataformas digitales. La señal de radio la tenemos en Pichincha a través de 89.7 FM Estéreo, en Esmeraldas 97.5, en Manabí 88.5, en Santo Domingo también por la señal de televisión, el canal 3 del sistema TVNet para sus suscriptores, y más adelante estamos con nuestro canal Majestad Televisión, luego de la finalización del informativo que lo conduce el colega y amigo Osvaldo Garzón. Bueno, hay bastante para comentar el día de hoy. Primero, quiero empezar por lo que pasó ayer en las inmediaciones del Seguro Social, acá en el norte de Quito, en la Veracruz y Naciones Unidas. Realmente penoso. Creo que ya no va a alcanzarles los 18 días que les queda a las actuales autoridades para seguir ofreciendo disculpas. Ya es un tema que definitivamente no tiene solución. Y perdónenme, aquí yo ayer leí un mensaje de algún tuitero que respondía, ¿no? Y que siempre, o sea, de alguna manera encuentran siempre alguna justificación, alguna explicación a lo que es injustificable e inexplicable. Yo no puedo entender, no puedo comprender cómo un plan de vacunación, un proceso de vacunación no se lo lleva adelante. Un proceso de vacunación no se lo lleva adelante con base en un plan bien estructurado. Todas las semanas hay problemas. No hay semana en la que no haya problemas para la vacunación. No existe semana en la que no haya problemas para la vacunación. Si no es en el Colegio Benalcázar, que ya no es punto de vacunación, fue en el Central Técnico, si no en el Hospital Docente, si no en el ECU, si no en el Centro de Exposiciones Quito, si no en el Parque Bicentenario, en el Centro de Comisiones Bicentenario, donde está justamente la infraestructura del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Ahora resulta que fue en el IES. Ahora resulta que fue en el Seguro Social. Largas colas, gente esperando 4, 5, 6 horas. Y de verdad, yo no entiendo lo que ocurre, porque permítanme por favor contarles de experiencia personal. Yo la semana anterior estaba realmente contento, aliviado, feliz, porque el 29 de abril le llegó la cita a mis padres, a mi mamá y a mi papá. Mi papá vive en Ambato, mi madre vive en Guayaquil. Coincidencialmente les llegó la cita para el mismo día, el 29 para el día 30. El día 30 acudieron a los centros de vacunación, mi padre en Ambato, mi madre en Guayaquil, y en realidad fue muy rápido. Fue muy rápido, no hubo ningún problema, no es que tuvieron que estar parados esperando, fue muy rápido. Digo, no es una generalidad, pero no entiendo por qué no funciona esto adecuadamente en todo lado. ¿Por qué razón a los adultos mayores estén aguardando largas horas, haciendo fila a la intemperie, aguantando sol, aguantando lluvia? Ayer pasó con el Seguro Social. Que alguien me lo explique, porque yo no entiendo. Esto ha superado mi capacidad de entendimiento. Ha superado mi capacidad de entendimiento. No hay semana, querida audiencia, no hay semana en la que no haya un problema con el proceso de vacunación. No hay semana.
cuando ya esto que comenzó desde el 21 de enero, con la administración de las primeras dosis de las vacunas, ya debería estar funcionando adecuadamente. Febrero, marzo, abril. Estamos 6 de mayo. 3 meses y medio y todavía hay problemas para la vacunación. Hace 2 días hicieron la presentación de algo que ojalá funcione, que es la vacunación express. Usted va en su vehículo y le vacunan, como ocurre en otros países. En tal vez países más grandes, con una infraestructura mucho más grande. Aquí se hizo esa presentación a manera de plan piloto. Ojalá que funcione. De verdad, ojalá que funcione, sobre todo por nuestros adultos mayores. Para empezar, créanme, y yo lo he venido diciendo en varias ocasiones, yo lo dije en su momento en estos micrófonos, que le vacunen a mi papá y a mi mamá y yo me sentiré satisfecho. Yo me puedo aguantar todavía un poco más porque ya me dio el COVID. Pero en algún momento habrá obviamente que vacunarse. Nuestros abuelos, nuestros padres, nuestras madres no se merecen este maltrato. No se merecen este maltrato. Acá, por ejemplo, me dice Javier Guamba, en Chilibulo, ayer colas inmensas, turnos de 9 de la mañana, fue vacunado a la 1 de la tarde. Entonces así no se puede. No se puede. Y perdónenme, no encuentren la misma explicación de siempre, porque las propias autoridades han emitido mensajes erráticos. Las propias autoridades. Por un lado, el doctor Camilo Salinas dice una cosa, el ingeniero Jorge Guate dice otra cosa. No va por ahí. O sea, creo que tiene que haber primero una uniformidad en la comunicación. Acá Verónica Canseco, que nos escribe desde el Reino Unido, nos dice: en Inglaterra ya nos empezaron a vacunar a los de 40 años. Es que eso está pasando en otros países, para poder alcanzar la inmunidad de rebaño. Los científicos dicen que vacunado el 70% de la población se puede ya alcanzar la inmunidad de rebaño. Aquí estamos muy lejos de eso. Demasiado lento el proceso, demasiado lento. Solamente para cerrar este tema, porque hay que comentar las perlas de ayer, por supuesto, las tengo ahí anotadas. ¿Cuántas vacunas tenemos ahora mismo en el Ecuador? Tenemos más de 2 millones de vacunas en el Ecuador. Han llegado más de 2 millones. 2.099.880. Esa es la cantidad de vacunas que han llegado al Ecuador desde el 20 de enero, que llegó el primer lote de 8.000 dosis. Tenemos 2.099.880 dosis de vacunas. De ese 2.099.880 se ha aplicado la mitad. 1.067.472 dosis. No son 1 millón de personas vacunadas, por si acaso. Porque uno podría hablar de vacunados en realidad cuando tienen las 2 dosis y están totalmente inmunizados. Apenas 245.512 personas, que representan el 1,4% de la población ecuatoriana, están vacunados. Esa es la cifra real, no el millón. Esa es la cifra real. Usted no puede contabilizar a los que recibieron una sola dosis si necesita la segunda para que la vacuna sea efectiva. Así de simple, perdónenme, pero eso es, hay que partir desde la visión absolutamente simplista de esto. 245.512 ecuatorianos están inoculados totalmente, tienen las 2 dosis. Esa es la cifra real. Tenemos 821.960 que han recibido la primera dosis, el 4.7% de la población. Y están disponibles 1.032.408 dosis de vacunas. Demasiado lento y con muchos problemas. E insisto, no les va a alcanzar los 18 días que les queda para seguir ofreciendo disculpas a la gente. Ya esto se vuelve cansón, porque todos los días tenemos denuncias, tenemos a gente que se queja, tenemos imágenes que se viralizan, tenemos maltrato a los adultos mayores, gente que está 4, 5, 6 horas esperando y no hay respuesta. Bueno, en fin. Hablemos de las perlas de ayer. Lo de ayer en este foro de defensa de la democracia en los Estados Unidos.
Viaje que en lo personal, yo lo comenté en este espacio, lo comenté en el espacio de la tarde, absolutamente innecesario. Porque lo que realmente importa es lo que dije primero, el plan de vacunación. Mientras el presidente está en Miami, aquí tenemos problemas de vacunación. Y para un proceso de esta envergadura es el presidente de la República el que en teoría debería personalmente estar pendiente de eso y supervisar el desarrollo de ese plan de vacunación. Debería, en condiciones normales. Porque como he venido sosteniendo en varias ocasiones, este es el proceso más importante de la historia del Ecuador moderno. La vacunación contra el COVID-19. No existe antecedentes, no existen precedentes de un proceso de semejante envergadura, como tampoco existen precedentes de una pandemia de las proporciones planetarias que hemos enfrentado en los últimos tiempos. Hago una digresión y le envío un saludo a mi querido Alberto Casamen, pana que ayer estuvo de cumple, le mandé un saludo pero creo que no escuchó, ¿no? Ya con 66 años que cumplió el día de ayer, está superando el COVID, pero tiene que aguantarse, Albertito. Si está saliendo del COVID, tiene que aguantarse todavía para la vacunación. Y hay que hacer el control, tiene que hacerse el control permanente, el control posterior, para ver cómo están sus plaquetas, cómo está su nivel de hierro, cómo están sus anticuerpos, y con base en ello, obviamente, el profesional de la medicina con el que se atienda le dirá cuándo usted se puede vacunar. El querido Alberto, que fue mi compañero de lucha en 12 años de ejercicio profesional del periodismo en TC Televisión. Bueno, retomo el tema de Moreno. El presidente de la República asistió a un foro de carácter internacional, según informó la Presidencia de la República, como el orador principal. No preparó un discurso el presidente de la República. Fue una intervención improvisada. Obviamente tenía una serie de apuntes el presidente Moreno, que creo que hay que irlos desmenuzando poco a poco, porque luego de haber escuchado la intervención del mandatario, luego de haber justamente revisado lo que dijo el día de ayer, yo en lo personal no encuentro ninguna justificación para haberse mandado el viaje a Florida, cuando esto mismo pudo haberlo hecho de modo telemático y quedarse aquí en el Ecuador supervisando las cosas que realmente le interesan al país. Y como yo he dicho en varias ocasiones, para cerrar con decoro, con algo de decoro, si cabe el término, su mandato, que ha estado matizado por algunos elementos, ¿no? Que los hemos comentado y que los hemos criticado con la seriedad que nos caracteriza en este espacio de noticias. A ver, vamos a empezar cronológicamente. Presidente Moreno empieza hablando del tema de la reelección indefinida en el año 2015. Hagamos un ejercicio de memoria, querida audiencia. Alianza País, liderada en ese tiempo por Rafael Correa, que era el movimiento... Era el movimiento o la fuerza política dominante en el país, había tenido un tropiezo en las elecciones del año 2014, cuando perdió en enclaves importantes. En Guayaquil, Augusto Barrera no ganó la reelección. En Cuenca, Paul Granda no ganó la reelección. Pese a que los pronósticos vaticinaban que Félix Alcíbar iba a ser el alcalde de Portoviejo, finalmente perdió ante Agustín Casanova. Los pronósticos apuntaban a que Alexis Sánchez iba a ser alcalde de Ambato y perdió frente a Luis Amoroso del partido Avanza. Por mencionar algunos ejemplos, ¿no?, que se me vienen a la cabeza en este momento, de cómo le fue a Alianza País. Alianza País, en términos numéricos, no le fue mal porque se mantuvo como la primera fuerza política en elecciones seccionales en 2014, pero en términos de volumen y de importancia, perdió justamente en los enclaves más importantes del país. Llega el 2014 luego de este episodio. El 24 de mayo de ese año,
el presidente de la República, en la presentación de su informe a la Nación, le anuncia al país que le ha pedido a su movimiento político preparar un proyecto de modificación constitucional para eliminar el candado que significaba justamente la postulación con límites que consagraba la Constitución aprobada en Montecristi. Se establecía en la Constitución, como ocurre el día de hoy, que solamente se puede acceder a una posibilidad de reelección, inmediata o no, consecutiva o no, pero no más allá de una sola reelección, es decir, 2 elecciones y pare de contar. Ese candado fue materia justamente de una enmienda constitucional que fue aprobada por la Asamblea en diciembre, el 3 de diciembre del año 2015. Bueno, Moreno le dijo ayer al foro en el que participó, que él había expresado, habiendo participado en ese momento como delegado de Naciones Unidas para las Discapacidades, financiada esa estadía con recursos del Estado, le había enviado, dijo, una carta a Alianza País manifestando su inconformidad respecto de ese tema. Yo lo decía ayer en la tarde, y no sé ustedes, querida audiencia, yo nunca le escuché públicamente a Lenín Moreno, que ya había dejado de ser vicepresidente de la República, nunca le escuché públicamente hacer un cuestionamiento respecto del proyecto de enmienda constitucional. Dice ahora el presidente de la República que en aquel tiempo envió una carta al movimiento. Como lo analizamos en la tarde con José Antonio en el programa vespertino, debe haber esa carta seguramente en los archivos de Alianza País, si es que todavía existen esos archivos y si es que todavía existe Alianza País, no lo sé. Pero de esa carta, en lo personal, no tuve conocimiento, públicamente el país no tuvo conocimiento, creo que a nadie le constó que el señor presidente de la República, que hoy revela este episodio, haya dicho algo públicamente, haya manifestado en aquel tiempo su inconformidad con el proyecto de enmienda constitucional. Dijo también que en esa carta había manifestado su preocupación porque Ecuador no refrescaba las relaciones internacionales y porque había ninguneado a uno de sus socios con los que tiene el mayor volumen de comercio, que es Estados Unidos, que por qué se priorizaban las relaciones con Irán, con Venezuela, con Bielorrusia, con Cuba y no con Estados Unidos, decía el presidente. Eso tampoco yo conocí en su momento, no sé ustedes, yo no me acuerdo, y me aprecio de tener más o menos una memoria para recordar este tipo de episodios. Yo no me acuerdo que Moreno públicamente haya expresado su inconformidad por el nivel de relaciones internacionales, porque el presidente de la República se encontraba en Ginebra, financiado con recursos del Estado ecuatoriano para una representación diplomática internacional. Naciones Unidas no le pagaba la estadía ni el salario al presidente Moreno en ese tiempo, sino el Estado ecuatoriano. Y dijo ayer el presidente de la República que durante su estadía en Ginebra había insistido en su decisión de no volver a participar en política activa. Yo no sé si es cierto esta parte cuando él señala que él había tomado la decisión de no volver a ser candidato a la vicepresidencia de la República. Yo no conozco ese detalle. Yo ahí no puedo decir si es cierto o no que la decisión de Correa de plantear la nominación de Jorge Glass, que fue su ministro de recursos, fue su ministro coordinador de sectores estratégicos, de nominarlo como candidato a la vicepresidencia en el año 2013, yo no sé si eso se dio porque Moreno ya no quiso ser candidato, no conozco ese detalle, pero Moreno dice que él ya manifestó su decisión de no volver a ser candidato. Y volvió a contar este pasaje, que ya lo había mencionado en algún momento, que Correa lo visitó acompañado de Ricardo Patiño, y citó Moreno que como testigo de ese encuentro estuvo Ivonne Baki, la actual embajadora de Ecuador en Estados Unidos, donde dice que Correa desesperadamente le pidió que sea candidato porque había que salvar a Revolución Ciudadana. Dice Moreno que él aceptó con la condición de que no se entrometiera Correa en su mandato.
Palabras de Moreno. Les dejo ahí para la interpretación de cada uno de ustedes. Y dice que ganó las elecciones e inició su mandato, y ahí utiliza una frase. Mal digo mandato. Era una emboscada. Ratificó el tema de la emboscada. Una emboscada que era dirigida al seguro ganador de las elecciones, que iba a ser él, el candidato de Correa. Moreno dice que estaba seguro que ellos iban a ganar. De hecho, Moreno no reconoce que ganó con las justas. Unas elecciones que para algunos sectores han sido cuestionadas. Yo quiero ratificar en lo personal mi posición sobre esto. Yo no creo que hubo fraude en el año 2017. Moreno ganó. El fraude no se probó. Así de simple. Así funciona la democracia. Aunque sea por un voto, se gana o se puede perder. Moreno ganó. Pero él habla de la emboscada para el seguro ganador de las elecciones. Y habla justamente de una emboscada en el ámbito político, económico y social. Y dijo que está en el purgatorio. Y siguió renegando de su condición de presidente, señalando que está en este purgatorio, así le llamó. Está en el purgatorio el presidente Moreno, 4 años seguramente en el purgatorio. Yo me pongo a reflexionar, otra vez como lo dije en su momento. Lenín Moreno fue vicepresidente de la República 6 años. Y durante 3 años tenía una representación diplomática internacional. Lenín Moreno no sabía las condiciones del Ecuador. Lenín Moreno, cuando fue vicepresidente de la República, no dijo una sola palabra de lo que dice ahora. Y lo dice ahora, no lo dijo en su momento. Yo creo que hubiese sido muy saludable que en su momento Lenín Moreno le exprese al país lo que está diciendo hoy. ¿Por qué no lo dijo cuando fue vicepresidente de la República? ¿Por qué no lo dijo cuando estuvo en Ginebra públicamente? Pero hoy, claro, siendo presidente y con la ruptura y con su decisión de no volver a aplicar el plan que le permitió ganar las elecciones, el señor presidente de la República se manda obviamente estos comentarios y estas posturas de las cuales nunca dijo antes. Estoy hablando de la emboscada. Dijo que se encontró con una situación desesperante, la deuda abultada, sin presupuesto para educación, que la mesa no estaba servida, que ni siquiera había mesa, que el término mesa servida es un término que se utiliza acá en el Ecuador satíricamente. Yo creo que sería importante conversar o preguntarle a Carlos de la Torre, que fue el primer ministro de Finanzas de Moreno, si es cierto todo esto. Si es verdad todo lo que está señalando el presidente de la República, al primer ministro de Economía y Finanzas, a Carlos de la Torre. Y hacer la misma pregunta a María Elsa Viteri, aunque María Elsa estuvo muy poco tiempo, en el cargo de ministra de Economía y Finanzas antes de que se dé el giro total, nominando a Richard Martínez como ministro de Economía y Finanzas. Palabras del presidente. Y ahí dice, pensé en renunciar porque la situación era desesperante, con una deuda de casi 70,000 millones de dólares. Que pensó en renunciar, dice el presidente de la República. Es la primera vez que yo le escucho que había pensado en renunciar. No le había escuchado yo ese término antes, que él había pensado en renunciar cuando se encontró con esa situación desesperante. Habló de que estaba rodeado de intelectuales que respondían a un mecenazgo de gobierno. Seguramente se refería a la gente que inicialmente estuvo cerca de él cuando ganó las elecciones y a la que después la fue separando sistemáticamente para dejar de lado a toda esa estructura que tenía Alianza País. Y seguramente se referían al mecenazgo encarnado en Rafael Correa. Sumó a algunos empresarios, que dice que hay empresarios muy funcionales que aportan a campañas electorales para luego beneficiarse del Estado. Y aquí yo hago un paréntesis. ¿No será que parte de esos empresarios también contribuyeron al financiamiento de la campaña del actual presidente? Y hago esta pregunta porque déjenme contarles, o déjenme refrescarles la memoria, queridos oyentes, televidentes, internautas. Hubo una publicación del portal La Fuente a la que nadie le paró bola, en la que se hablaba justamente de posibles irregularidades para el financiamiento de la campaña política de Alianza País en el 2017.
Acuérdense ustedes que el caso Sobornos 2012-2016 empieza con una publicación del mismo portal llamada Receta de Arroz Verde, que provoca el caso Sobornos 2012-2016. Pero ese mismo portal publicó primero el caso INA Papers, que era el laberinto offshore del entorno presidencial, y posteriormente publicó el caso Lucas Majano, que es el nombre de una calle donde fue la sede de la campaña de Lenín Moreno en 2017, y de este segundo tema nadie habla. No hubo indagación previa, no hubo ningún proceso de investigación, porque de las 3 publicaciones solamente llegó a término el caso de Receta de Arroz Verde, que se convirtió en Sobornos. De INA Papers, nada. Supuestamente empezó una indagación previa de la cual no tenemos la menor idea de lo que pasó. Y sobre Lucas Majano menos aún. No sabemos si es que se hizo alguna investigación sobre el financiamiento de la campaña del presidente Moreno. Pero aquí habla justamente el presidente Moreno de empresarios. Pues yo pregunto, ¿no será que varios de esos empresarios también contribuyeron a financiar la campaña política del presidente de la República? Lanzo esta pregunta con base en lo que señala el presidente. Habló también del ejército de trolls que atacan, que les han atacado sistemáticamente. Parece que el presidente Moreno no se ha enterado que su gobierno ha mantenido pues esta práctica tan cuestionable que ciertamente fue implementada en el gobierno anterior, pues. El de utilizar cuentas trolls para atacar a los detractores o para generar campañas de desprestigio. A mí mismo me generaron campañas de desprestigio en 2019. 4 o 5 campañas de desprestigio digital. A mí mismo. Y a este espacio de noticias. Cosas que no reconoce el presidente. Y basta con ver la interacción de las publicaciones que se genera en la cuenta Twitter del presidente de la República, pues. Solamente revisen un tuit que se publica en la cuenta Twitter del presidente de la República y revisen la interacción. Y se van a dar cuenta que allí hay mensajes sistemáticos, todos escritos de la misma manera. ¿Para qué? Para generar viralidad, con un mismo estilo de escritura. De cuentas de personas inexistentes, de cuentas de personas que no son reales. Es una práctica que la ha implementado también el gobierno actual y que nació en el gobierno anterior. Pero habla del ejército de trolls, que también tiene su gobierno, señor presidente, no solamente el gobierno anterior. Dice, nos tenían sitiados, en ese momento pensé en llamar a una consulta popular, y habla justamente sobre esa decisión que en lo personal yo cuestioné largamente, ¿no? De llamar a una consulta popular para básicamente echarse abajo el tema de la reelección indefinida. O sea, yo creo que por ahí no va la cosa, ¿no? Dicen, nos tenían sitiados, pero en la consulta popular el único tema económico del que se habló era la ley de plusvalía, que tranquilamente podía mandar un proyecto a la Asamblea y la Asamblea lo hubiese derogado. Si en ese momento podía acordar con lo que quedaba de Alianza País y con los grupos políticos del centro hacia la derecha, como Creo y el Partido Social Cristiano, y podía derogar, no hacía falta de modo alguno. De modo alguno iba a hacer falta una consulta popular. Esa consulta popular básicamente estaba dirigida a 2 temas, porque los otros fueron de relleno. El uno, eliminar la postulación indefinida, que fue aprobada por la vía de una enmienda, y el otro, el de buscar un mecanismo soft, como las bebidas soft, ¿ya? Un mecanismo más suave, más light, para comerse la institucionalidad que había en ese país, en ese momento en el país, que era la integración de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El Consejo no lo eligió el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano se pronunció porque hay un Consejo transitorio. El Consejo fue integrado por personas que fueron propuestas por el presidente de la República y elegidas por la Asamblea Nacional. Me permito refrescarles la memoria. El objetivo fue ese, 2 objetivos. Bajarse la reelección indefinida, que yo sí creo que había que debatirlo ampliamente. Y ese fue, me parece a mí, el principal error del correísmo cuando propuso la enmienda constitucional, no haber socializado este tema de un modo mucho más amplio con el país y lograr consensos mínimos. Se fueron al otro extremo otra vez
el de limitar la reelección para todas las autoridades de elección popular a apenas 2 periodos. Me parece a mí una exageración. Eso había que debatirlo y había que analizarlo. Pero fundamentalmente bajarse todas las instituciones del Estado de un modo rápido a través de un consejo. Ese era el plan. El presidente Moreno dice que tomó esa decisión, ganó la consulta popular. Y luego de eso pasa a hablar de otro elemento sobre el cual, perdónenme, yo sí creo que la cúpula militar debió haberse pronunciado en su momento. Palabras del presidente de la República: de manera extraña se dañaron los radares, de manera extraña no dotaron de armamento a las Fuerzas Armadas. Y extrañamente se dispuso que Estados Unidos abandone la base de Manta. Vamos por partes. Si de manera extraña se dañaron los radares y si de manera extraña no dotaron de armamento a las Fuerzas Armadas, me hubiese encantado que la cúpula militar en ese momento exprese esto. Que no les dotaron de recursos o de armamento a las Fuerzas Armadas. Yo no le he escuchado a ningún general, a ninguno. O no le escuché en su momento a ningún general de la cúpula de Fuerzas Armadas expresar esto. Hubiese sido interesante que en ese momento salgan los señores militares y denuncien que el gobierno anterior no les había dotado de armamento ni de recursos para poder financiar el combate al narcotráfico. Hubiese sido muy interesante que lo hagan, ¿no? Pues nadie dijo nada. Y luego el presidente cita que de manera extraña, dice él, se dispuso que Estados Unidos salga de la base de Manta, olvidándose que ese es un mandato constitucional, pues. Aprobado en la Constitución de Montecristi, en la cual no solamente estuvo Correa, pues, como cabeza del proyecto político. En Montecristi estuvieron Alberto Acosta, El Corcho Cordero, María Paula Romo, Aminta Buenaño, Jorge Escala, César Rodríguez, por mencionar algunos que respaldaron la aprobación de la nueva Constitución, donde se incluyó esta prohibición de que haya bases extranjeras en territorio ecuatoriano con base a la necesidad de respetar la soberanía del país, pues. O sea, no es que extrañamente se dispuso que salga la base aérea, la base de Manta que salgan los Estados Unidos de la base de Manta. Tenían que salir porque el convenio de 10 años suscrito en el gobierno de Maguat se terminó en 2009 y porque ya no había cómo renovarlo. Ese detalle no lo mencionó el presidente de la República en su intervención. Dejó entrever que de forma tácita se favoreció el narcotráfico anteriormente. Dijo una frase: no hay posibilidad alguna de contar con una democracia verdadera si no hay respeto a la institucionalidad. Creo yo que ahí el presidente Moreno se olvida de lo que hizo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición liderado por el fallecido doctor Julio César Trujillo. Consejo que algún día tendrá que responder al país por una serie de cosas que quedaron allí, pero claro, este no es el momento político. Este no es. Porque hay que ratificar que ese consejo fue impoluto, que ese consejo fue transparente, que todo lo que hizo el Consejo Transitorio estuvo bien. Pero en algún momento habrá que cuestionar, por ejemplo, aquella revelación que hace 2 días en este espacio hizo un miembro de la comisión de selección para los vocales del actual Consejo de la Judicatura. Esa comisión había advertido que el vocal Fausto Murillo, palabras del mencionado entrevistado, y que me lo ratificó el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, revisando justamente la documentación y los informes, está allí en los informes corroborado. Esa comisión había advertido que el vocal Fausto Murillo tenía impedimento para poder ser elegido vocal, porque había cobrado una indemnización de $30,000 en 2013 cuando fue desvinculado del sector público. Y él no podía ocupar el sector público con un cargo a periodo fijo, sino para un cargo de libre nombramiento y remoción que no es el de la vocalía del Consejo de la Judicatura. Y sin embargo, el Consejo Transitorio se pasó por el forro o por encima esa advertencia y eligió al señor Fausto Murillo, que estuvo 2 años de manera ilegal en un cargo, hasta que el Ministerio de Trabajo se dio cuenta, el señor no ha podido ser, pues,
vocal de la Judicatura, y lo removieron. Dispuso el Ministerio de Trabajo que sea removido. Ese mismo Consejo de Participación Ciudadana, que no tenía atribución para destituir a la Corte Constitucional, como he dicho varias veces, por más impresentable que haya sido la Corte anterior, y por más interesante que sea la Corte actual, por más que la Corte actual tenga un altísimo nivel intelectual, que lo tiene, la manera como se originó esta Corte es inconstitucional. Y se tomó atribuciones que no le correspondían al Consejo Transitorio del doctor Trujillo. El Consejo Transitorio del doctor Trujillo integró un Consejo de la Judicatura de Transición que fue una vergüenza para este país, del cual nadie habla. No me refiero a la Judicatura actual, sino a la anterior, a aquella dirigida por el doctor Marcelo Merlo Jaramillo, en donde igualmente hay evidencias de que pretendieron manejar la justicia a su antojo, frente a lo cual personajes como el doctor Juan Pablo Albán Alencastro, que ahora lo denostan por el delito de ser abogado y de ejercer su profesión, olvidándose de todas las contribuciones que en materia jurídica y de respeto a los derechos humanos ha hecho Juan Pablo Albán Alencastro a este país. El doctor Albán denunció la manera como se estaba manipulando la administración de justicia durante el Consejo de la Judicatura de Transición. Ese Consejo Transitorio del doctor Trujillo integró el Consejo Nacional Electoral de manera inconstitucional, con delegados de organizaciones políticas. Así que no nos hablen a nosotros, al menos hablo por mí, no me quiero tomar el nombre de ustedes, querida audiencia, no me hablen a mí, perdón que hable en primera persona, de respeto a la institucionalidad, pues. Aquí lo hicieron de modo soft, como las bebidas suavitas, la gaseosa, suavito. Y terminaron tomándose la institucionalidad del Ecuador. Nos hablen del respeto a la institucionalidad. Habló del tema de Assange. Le dijo al país, ¿no?, el presidente Moreno, que finalmente se salieron con la suya. Dijo, nos salimos con la nuestra, refiriéndose al tema de los subsidios, porque claro, en octubre hubo un estallido social en el país. Y Moreno no reconoció ayer en el foro que fruto de ese estallido social tuvo que recular y derogar el decreto ejecutivo correspondiente. Pero claro, se salieron con la suya porque se aprovecharon de la pandemia y en mayo del año anterior hicieron lo mismo, pero no había capacidad de reacción porque la gente estaba confinada en la casa. Palabras del presidente Moreno, nos salimos con la nuestra. Lo dijo ayer. Sin pruebas, responsabilizó al gobierno de Venezuela de la violencia de Colombia, sin pruebas, porque no vi que haya presentado una prueba de que Maduro esté detrás de las protestas en Colombia. Y finalmente, tenemos ese extracto de 24 segundos, DJ. Y finalmente, para cerrar, la perla o el corolario. Póngame la perla o el corolario de lo que dijo ayer el señor presidente de la República, DJ Line, por favor. Algún momento una persona me manifestó y me lo dijo de forma frontal, como acostumbra la gente, ojalá tuviéramos un mejor presidente. Yo les dije, ojalá tuviera yo un mejor pueblo también. Bueno, para no alargarles el cuento, aquí me tienen. Algún momento... A primera hora. Palabras del presidente de la República para la interpretación de cada uno de ustedes. Ojalá hubiese tenido un mejor pueblo, dice el presidente. Qué falta de humildad, ¿no? Qué falta de humildad del presidente Moreno. Falta de humildad absoluta. Algún momento una persona me manifestó y me lo dijo de forma frontal, como acostumbra la gente, ojalá tuviéramos un mejor presidente. Y el presidente responde, ojalá tuviera yo un mejor pueblo. Yo me imagino, primero que yo insisto, el llegar a la presidencia de la República debe ser el más alto honor que puede tener una persona, un político. El más alto honor, llegar a la presidencia de la República.
Y aquel que llega a la presidencia de la República y ostenta el poder, no se debe a sí mismo, sino al pueblo que lo eligió. Y yo quiero recordarle al presidente de la República que, si bien es cierto, hubo un porcentaje de gente que votó por él, el 51 y pico, 52% que votó por él, en la segunda vuelta del 2 de abril del 2017. El 24 de mayo de ese año, cuando él asume el poder, él ya no se convierte en el presidente de ese 51 o 52% que lo eligió, pues, sino de los 17 millones de ecuatorianos. Y esa declaración de decir, ojalá yo tuviera un mejor pueblo, es renegar del pueblo que lo eligió y al pueblo al que finalmente gobernó. Una perla más, anótele a las ya clásicas que nos ha acostumbrado el presidente de la República a lo largo de 4 años, renegando de su pueblo. Como cuando le dijo a los banqueros en una reunión en el Palacio de Carondelet que él había empezado a odiar a la gente que lo eligió. O como cuando le dijo a Andrea Bernal de NTN 24 hace un par de semanas que él estaba desesperado porque llega el 24 de mayo para entregar el poder. Está claro que Moreno no quería ser presidente de la República. Y está claro que Moreno se embarcó en esta nave de la cual se quiere salir, pero lo antes posible. Yo, como he dicho varias veces, no lo diga. No lo diga. Quédese con eso. Si esa es la sensación que siente, quédese con eso en su interior y no lo diga, porque irrespeta a sus electores e irrespeta al país. Irrespeta al país. Palabras del presidente de la República. 7:04, voy a cerrar el comentario para la jornada del día de hoy. Si no vieron la intervención del presidente, les sugiero que lo hagan. Si quieren tener una visión propia, yo apenas les doy la mía sobre lo que pienso. Una intervención muy incoherente entre el discurso y la praxis. Una intervención que refleja incoherencia entre lo que se era antes y lo que se es hoy. Una intervención incoherente entre lo que supuestamente pensaba antes y lo que supuestamente piensa hoy. Hoy dice cosas que no dijo antes, porque antes se quedó callado. Y la pregunta que hace Milton Cárdenas, que suscribo: ¿por qué no renunció en su momento el presidente de la República si era así? ¿Por qué no renunció? Si reniega del país, si reniega de su pueblo, si reniega de la gente, si hablaba de la situación económica tan compleja, ¿por qué no renunció? En fin, 7:05 en la mañana. Al volver hablaremos sobre la situación del Consejo Cantonal de Guayaquil y luego sobre la situación del Consejo Metropolitano de Quito. ¿Qué pasa con los alcaldes de Quito y Guayaquil? Con Cintia Viteri y con Jorge Yunda. Al volver, aquí en A Primera Hora.